Esta es una historia que ocurrió en Valencia a principios de los años 50 del siglo pasado. Para que entiendas la historia, tienes que saber que en esa época en España no había libertad para ser de la religión que tú quisieras. La mayoría de las iglesias adventistas estaban en casas de personas que los sábados por la mañana recibían muchas visitas y la policía podía detener a los pastores o a las personas que allí se reunían. La mamá de Mensín conoció la iglesia adventista y comenzó a llevar a su hija con ella a casa de la familia Balué, donde estaba la iglesia en Valencia. A Mensín le gustaban esas reuniones. Muchas veces ella participaba en los programas, pero lo que más le gustaba era recitar poesías y participar en dramatizaciones que alababan a Dios. Pero llegó un momento en el que el padre de Mensín prohibió a la niña y a su madre ir a la iglesia. Además había otro problema, y es que en aquella época había clases de escuela los sábados por la mañana hasta las 12 del mediodía. Pero Mensín y su mamá decidieron que era más importante obedecer a Dios que a las personas, y entre las dos acordaron que iban a guardar el sábado y que la niña iría a la iglesia. Así que la niña, que entonces tendría unos 9 o 10 años, decidió que los sábados por la mañana iría a la iglesia a escondidas de su padre y no iría a la escuela. Todos los sábados por la mañana su mamá le daba dinero a escondidas para la ofrenda y Mensín salía como si fuera a la escuela. La verdad es que la casa de la familia Balué estaba un poquito más lejos que la escuela a la que asistía Mensín, así que le tocaba ir y volver corriendo para que su padre no sospechara ni hiciera preguntas incómodas, y así ella llegaba siempre a la misma hora. Aquella mañana, como cada sábado, la mamá y Mensín oraron para que Jesús la protegiera en el camino a la iglesia. Ese sábado el programa duró más de lo normal porque había Santa Cena, pero Mensín estaba tan concentrada en el programa que no se dio cuenta que el tiempo pasaba. Cuando se le ocurrió preguntar la hora, ya hacía un rato que habían dado las 12 del mediodía, y a ella casi se le sale el corazón del pecho al enterarse. Ahora tendría que volver corriendo mucho más rápido de lo normal para poder llegar a una hora prudente y que su padre no hiciera preguntas inoportunas. Mensín salió tan rápido del piso que acabó rodando por las escaleras abajo hasta que cayó al suelo con un ruido estrepitoso. El golpe fue tan fuerte que la portera del edificio salió asustada y subió a avisar a la familia Balué. La niña se había caído. Pero Mensín solo pensaba en que su padre no descubriera lo que hacía cada sábado y le pidió fuerzas a Jesús y ayuda para llegar a casa cuanto antes. Así que, como si tuviera un resorte, se puso en pie y salió corriendo hacia su casa. La gente de la iglesia, cuando se enteró, alertados por la portera, salieron detrás de ella por si se había hecho daño, pero ni la encontraron ni consiguieron alcanzarla por el camino. No podían creer que la niña se hubiera levantado como si nada, porque el golpe fue realmente fuerte. Aquella tarde, preocupados, fueron a visitarla a su casa y pudieron verificar que Jesús la había protegido, porque no tenía ni un solo rasguño y ella estaba tan tranquila. Y por cierto, Mensín llegó a su casa a la hora y no hubo preguntas incómodas. Ese día Mensín vivió en vivo y en directo la respuesta a la oración de protección de cada mañana y pudo sentir como una realidad lo que dice el Salmo 91, 11 y 12. Porque Él dará orden a sus ángeles para que te protejan a donde quiera que vayas. Ellos te levantarán con sus manos para que ninguna piedra te lastime el pie. Bueno, en este caso, que ninguna escalera. Si deseas entregar tus diezmos y ofrendas
accede a la web adventista.es en la sección de generosidad y podrás encontrar el número de cuenta bancaria de tu iglesia local. Si lo prefieres, pon en un sobre tu pacto con el Señor y atesóralo con fe hasta que lo entregues. Feliz sábado, hermanos, y bienvenidos a este programa que con cariño hemos preparado para vosotros, para que, aunque estemos en casa, la diferencia con respecto a la iglesia sea lo menor posible. Seguro que muchos os habéis ya reunido también en la escuela sabática, habéis tenido vuestro grupo de estudio de la escuela sabática, incluso entre semana hayáis tenido un grupo de oración, porque sabemos que somos muchos los que nos estamos reuniendo de esa forma para preocuparnos los unos por los otros y se agradece también mucho una llamadita de teléfono a ese hermano o hermana que pensamos que pueda estar con necesidades o pasándolo mal en este tiempo porque está solo o sola. En fin, es un buen momento para actuar como hermanos que somos en la fe. Yo en esta mañana quería meditar con vosotros en un pasaje que en estos últimos días pues, me está haciendo reflexionar, ¿no? Y que se encuentra en el libro de Jeremías, en el capítulo 1. Podéis buscar conmigo, porque no nos vamos a mover de ahí, del capítulo 1 de Jeremías. Y en ese capítulo en concreto es lo que se titula El llamamiento y la misión de Jeremías. Fijaros porque el título en sí que ponen en la Biblia ya tiene un significado fundamental, ¿no? Porque cuando nos llaman es para darnos una misión, te llaman con una misión, igual que le llamaron a Jeremías. No simplemente te llaman porque quieren hacerte una vida mejor, porque quieren que disfrutes, porque quieren que progreses, etcétera, etcétera. No, te llaman porque hay una misión concreta para ti. Y eso es para lo que llamaron a Jeremías. Jeremías era un levita, era descendiente de sacerdotes. Nada más empezar, dice que vivía en un lugar llamado Anatot. Anatot se encontraba un poco a las afueras de Jerusalén y precisamente era una pequeña población en la que vivían muchos levitas que servían en el templo o eran sacerdotes, etc. Y nos dice también en el versículo 2 en qué momento, en qué periodo histórico. Esto es interesante porque siempre nos ayuda, esto nos ayuda al estudiar la Biblia a saber en qué momento estamos hablando, ¿verdad? Y en este caso estamos hablando del reinado, como dice, del rey Josías, que sabéis que fue un rey bueno, entre la división de buenos y malos que aparecen en la Biblia. Él fue uno de los buenos, él fue el que encontró la ley en el templo, él fue el que derribó los lugares altos de adoración, intentó sacar del medio toda la idolatría y fue un buen reinado. El problema fue pues, que sus hijos que vinieron detrás, Joaquín, por un corto periodo de tiempo, y Sedequías, pues no hicieron lo bueno ante los ojos de Dios, y precisamente fue en ese periodo de reinado cuando vino Nabucodonosor y cuando vino el periodo de cautividad de esos 70 años que precisamente profetizó Jeremías. Así que nos encontramos con un profeta que es contemporáneo con Daniel, aunque su profecía, su mensaje, era un mensaje diferente, en el sentido de que el de Jeremías era específicamente para ese tiempo, mientras que el de Daniel, como sabemos, porque lo hemos estudiado en la escuela sabática hace muy poco, era para el tiempo del fin, ¿verdad? Se le dice, sella este libro porque es para el tiempo del fin. Entonces, estas indicaciones nos tienen que hacer reflexionar sobre el llamado, sobre el porqué del llamado, acordaos, llamado y ministerio, y para qué. Y eso es lo que yo quería reflexionar con vosotros en esta mañana. A partir del versículo 4 es cuando viene lo que conocemos como el llamado, y dice así: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aquí está el llamado a Jeremías. Y fijaros que el llamado de Dios dura hasta nuestros días, es decir, sigue siendo un profeta a día de hoy.
cuando estamos hablando del año 600 y algo antes de Cristo, es decir, que han pasado un montón de años. Y sin embargo la figura de Jeremías como profeta sigue siendo reconocida a día de hoy. Es decir, fijaros la forma como Dios llama y la proyección que tiene el llamado del Señor. Antes de que nacieses te santifiqué, es decir, te aparté porque contigo quería hacer algo sagrado, ¿vale? Siempre hemos dicho que lo que está santificado es apartado para uso divino. Y así es como es el llamado al profeta. Somos llamados porque Dios quiere hacer con nosotros algo de su obra, ¿vale? Por eso llamamiento y por eso misión. Así que dice que antes incluso de nacer, cuando era formado, dice el texto, muy poético, ¿verdad? Muy bonito, cuando eras formado en el vientre de tu madre, yo ya te había llamado. Así que aquí tenemos el llamado. Y fijaros cuál es la reacción de Jeremías. Es una reacción importante, porque es la reacción y la actitud que deberíamos de tener todos cuando entendemos que somos llamados por Dios. En el versículo 6, y yo dije, ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy un niño. ¿Cuál es la actitud de Jeremías? La actitud de Jeremías no es una actitud de orgullo, digamos, de orgullo santo, es decir, me han llamado. No, es una actitud humilde. Acordaos, por ejemplo, del llamado a Samuel. ¿Os acordáis del llamado a Samuel, verdad? Samuel, Samuel, y él se levantaba, iba a ver a Elí, y ya la tercera vez es cuando Elí se da cuenta de lo que está pasando y le dice, no, cuando tú escuches esa voz, dile, habla Jehová porque tu siervo escucha. Esa es la actitud humilde, la actitud sumisa, la actitud de reconocer que por nosotros mismos no somos capaces. Y Jeremías es lo que está diciendo. Le dice, pero si yo no sé hablar, si soy todavía un niño. Esa es la actitud. Pero fijaros porque seguimos adelante. En el versículo 7 viene la respuesta de Dios. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Este texto choca mucho con la forma de pensar actual. Hay que tener en cuenta cómo ellos lo escriben en el tiempo en el que lo escriben, pero con nosotros choca mucho. ¿Por qué? Porque con nadie al que le hables y le digas, Dios te está dando órdenes, te está diciendo lo que tienes que hacer, se va a sentir cómodo, ¿verdad? Porque a nosotros no nos gusta eso. A nosotros nos gusta más que nos recomienden, que nos aconsejen, pero eso de dar órdenes, pero el texto es muy claro, la Biblia es muy clara, el mensaje es muy claro. Es decir, Dios te llama y cuando tú aceptas el llamado, Él te dice lo que tienes que hacer, te dice lo que tienes que decir, ¿vale? Él te da la orden. Fijaros que en el mismo capítulo, el versículo 17, en la primera parte del texto dice, tú pues ciñe tus lomos, es decir, prepárate, amárrate bien el cinturón, levántate y háblales todo cuanto te mande. Otras versiones dicen todo cuanto te ordene. Es decir, el llamado es claro y el mensaje está claro también por parte de Dios. Pero fijaros que hay una serie de condicionantes. Seguimos adelante, versículo 8. Dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Es decir, Dios te llama a través de una actitud humilde tuya. Dios te va a dar las órdenes, te va a decir lo que tienes que hacer, pero también lo que te está prometiendo es que te va a proteger. Dios te protege. Cuando saltamos al versículo 18, dice, porque he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro. Es decir, le está, como se dice ahora, le está empoderando, es decir, le está diciendo que le va a sostener, igual que sostiene una ciudad fortificada o una columna de hierro. Y como muro de bronce, dice, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Le está adelantando que lo va a proteger. Dios sabe lo que viene detrás. Jeremías probablemente no lo sabía en ese momento, luego lo experimentó, pero Dios sí que lo sabía y le está diciendo, no te preocupes, ve porque yo te voy a proteger. Pero sigue diciendo en el versículo 9, y extendió Jehová su mano, tocó mi boca
y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Venimos de que Jeremías había dicho, yo soy un niño, yo no sé hablar, no sé qué decir. Y ahora, ¿el Señor qué hace? Pone su mano, toca su boca. Precisamente el instrumento, lo que va a utilizar para hablar, lo que necesitas para comunicarte, y te dice, no te preocupes, porque yo te voy a capacitar. Probablemente habéis oído esa frase que algunos quizá tenéis incluso escrita en algún sitio, que dice que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Es decir, tú eres llamado, tú eres humilde, tú aceptas la misión, no te preocupes porque Dios te va a proteger, Dios te va a decir lo que tienes que hacer y además Él te va a capacitar, te va a dar las palabras. Jeremías dijo que él era un niño, que no tenía palabras, pero acordaos que el caso de Moisés fue el mismo, ¿no? Él dijo, pero ¿cómo me voy a presentar yo delante de Faraón? Y el Señor le dijo, tú no te preocupes, tú veías lo que yo te diga. Fijaros que el llamado es igual, al final, los mecanismos son los mismos. ¿Y qué hizo? Proveyó a Aarón para que fuera el que decía las palabras, ¿verdad? Es decir, el Señor nos va a dar la salida, nos va a dar la forma para cumplir la misión. Y versículo 10, fijaros, mira que te he puesto en este día, le dice, sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Este texto nos llevaría mucho tiempo a analizarlo, por la profundidad que tiene, por la misión que le está dando. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo había cosas que había que arrancar del ser humano. Preconceptos, idolatría, formas de hacer las cosas que no eran aceptables, que no eran adecuadas para Dios. Había cosas que había que destruir. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver después de cuando vuelven del exilio. Toda esa madeja que construyó el judaísmo, ¿verdad? Eso fue después del tiempo de cautividad en Babilonia. Pero antes de eso, ellos tenían unos esquemas mentales que había que destruir. Y es a lo que se le está llamando, a arruinar, a derribar. Pero fijaros la parte final. Termina el texto diciendo, para edificar y para plantar. Es decir, primero hay que derribar los preconceptos, hay que tirar por tierra todo eso que Dios no quiere. Y a partir de ahí, a partir de esas cenizas, a partir de esa tierra limpia, labrada, preparada, entonces sí que podemos edificar y podemos plantar. Cada cosa en su momento. Cada cosa en su momento. Yo no entiendo nada de agricultura, pero me imagino que las alcachofas que son de invierno, si uno las planta en tierra en el mes de julio, en el mes de agosto, pues me imagino que no va a salir absolutamente nada, ¿verdad? Sin entender. Cada cosa en su momento, cada mensaje en su momento, de la forma que Dios lo presenta. Así que cuando estamos hablando de este edificar y de este plantar, estamos hablando del mensaje para ese momento. Y este es un término importante, que seguro que lo habéis escuchado muchas veces. Y es la verdad presente. ¿Habéis oído hablar de esto? El término, de ese término, ¿no? La verdad presente. Es decir, la verdad, el mensaje que hay que traer, que hay que predicar, que hay que compartir en el momento oportuno. Igual que plantamos en el momento oportuno para poder conseguir el resultado, ¿verdad? Y de esto es de lo que Dios le está hablando a Jeremías. Si yo os preguntara ahora, por ejemplo, por la verdad presente a nivel global en este momento, en este mundo, pues todos estaréis de acuerdo conmigo en que es el coronavirus, ¿verdad? El COVID-19 famoso. ¿Por qué? Porque es el tema del que habla todo el mundo. Entonces, en cualquier conversación en la que nosotros estemos con cualquier persona, seguro que de eso vamos a hablar, de lo que sea, pero seguro que relacionado con eso. Vamos a hablar de mascarillas, vamos a hablar de geles, vamos a hablar de lavarse las manos, en fin, vamos a hablar de todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje que es relevante en este momento en el que estamos viviendo. Si pasaremos a la fase 1, no pasaremos a la fase 1, pasaremos a la fase 2, podremos ir a visitar o no podremos ir a visitar, podremos abrir la iglesia, no podremos... En fin, eso es lo que en este momento al mundo, a la gente le preocupa, ¿verdad? Así que podemos pensar que eso es la verdad presente que hay ahora mismo, ¿no? Y fijaros que eso que a nosotros ahora nos mantiene despiertos
y que cuando recibimos un correo electrónico que está vinculado con estos temas, estamos interesados y lo leemos, tiene también un riesgo importante. Porque quizá en este momento pues, estás esperando a que te ingresen en tu cuenta la nómina del mes porque estás en un ERTE, ¿vale? Todo el mundo sabemos lo que es esto porque mucha gente lo está viviendo ahora. Y si tú en ese momento en el que tú estás esperando a que te ingresen ese dinero que te hace falta, tú recibes un correo electrónico o recibes un mensaje en tu teléfono que dice vamos a proceder a ingresar en su cuenta, pero nos faltan algunos datos, así que entre en este enlace para que podamos actualizar. Como tú estás esperando, como se suele decir, como agua de mayo, ese mensaje, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a pinchar ahí. Y el problema, como leíamos en prensa esta semana, que hay muchas personas aprovechándose de esta situación para, en vez de ingresarte el dinero, llevarte el poco dinero que te queda en tu cuenta. Estamos viviendo en un momento en el que hay una verdad presente que compartir, hay un mensaje que llevar, pero hay muchos fake. Habéis oído hablar de los fake news, ¿no? De las noticias falsas, pero hay muchas noticias falsas ahora. Así que entras en internet y te vas a encontrar con montones de vídeos, con montones de cosas que son sensacionalistas y que están lanzando un mensaje que probablemente nos va a hacer equivocarnos. Pero eso no nos debe desviar, de la misma forma que no le desvió a Jeremías. Jeremías tenía un mensaje que dar, tenía verdad presente que compartir en ese momento. Y a mí me gusta mucho porque cuando vas al capítulo 2, los 2 primeros versículos, para mí ahí es donde está la clave de esa verdad presente. Dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová. Fijaros, es sencillo, ¿no? ¿Cuál es el mensaje a dar en este momento, hermanos? Tiene que ir siempre precedido del así dice Jehová. Porque hay muchas cosas, hay mucho ruido en este momento, Mucho ruido, ¿por qué? Porque es una situación complicada. Pero nosotros conocemos. Son muchos los años que llevamos estudiando la palabra de Dios, repasando, estudiando la Biblia. Y nosotros sabemos en qué tiempo estamos viviendo. Sabemos que todo lo que la Biblia nos habla y profetiza sobre lo que será el tiempo del fin es lo que estamos viviendo en este momento. Por lo tanto, nosotros no estamos en tinieblas como pueden estar otras personas, y así nos lo dice la Biblia. Nosotros tenemos luz. Por lo tanto, tenemos que vivir de acuerdo con eso y nuestro mensaje debe de ser un mensaje proporcionado. Pero cuidado, hermanos, hermanas, no diluyamos el mensaje. Porque el llamado a Jeremías es claro, es ir con un mensaje y es decir, viene la destrucción, es decir, vais a ser llevados cautivos por vuestra forma de hacer las cosas, yo voy a permitir, dice Jehová, que venga el enemigo, que venga Nabucodonosor y os lleve cautivos. Vais a estar allí 70 años, luego retornaréis, pero esto va a suceder. Ese era el mensaje para ese momento. Pero nosotros también tenemos un mensaje para este momento. Tenemos un mensaje que dice, en Apocalipsis 14, el mensaje de los 3 ángeles, es bien claro, ¿verdad? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es decir, el mensaje de Dios es claro en este momento. El Señor nos está llamando a compartir ahora su pronta venida, las cosas que están sucediendo. Así que cuando tú estés hablando con un amigo, con un vecino, con un familiar, fíjate que es sencillo porque las personas están buscando, están escuchando. Todo el mundo habla ahora de las teorías conspiratorias, etcétera, etcétera. Todo el mundo ahora mismo tiene presente lo que está pasando y está interesado. Porque hay dudas. Porque incluso fuera del mundo religioso se está hablando del nuevo orden mundial, de una nueva normalidad. Esto lo estamos escuchando todos los días. Se está hablando de que esto va a fomentar un gobierno global, de que incluso esto va a fomentar una religión global. Pero esto incluso desde entornos que no son religiosos, hermanos. Es decir, el mundo ahora mismo, en general, todos, están diciendo lo que nosotros venimos predicando 150 años. Bueno, o quizá no lo estamos predicando tanto. Y ahí es donde yo quiero ir. Hermanos, tenemos que recuperar, tenemos que ir a compartir esa verdad presente, porque es lo que este mundo necesita saber en este momento. No debemos de tener temor. Las personas van a ver en nosotros la tranquilidad. Es decir, ¿hay problemas? Sí. ¿Corremos riesgo de perder nuestro empleo? ¿O lo hemos perdido ya? Sí. Pero nosotros sabemos el tiempo en el que estamos viviendo, porque no vivimos en tinieblas. Y nosotros
como dice Pedro en 1 Pedro 2:9, observáis ese texto, es maravilloso. Vosotros sois, dice, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? ¿Para qué? Para que compartamos con los demás, para que les mostremos a los demás el mensaje de Dios para este tiempo. No tengas miedo, no tengas temor, no pienses que van a decir que eres un tremendista, que traes, ¿sabes?, mensajes apocalípticos, etc. No, si es que es la realidad, todo el mundo lo está viendo. Nos lo están poniendo fácil para que podamos compartir y tenemos un mensaje de esperanza para este momento. Quiero terminar llevándoos un poquito más adelante en el libro de Jeremías. Si nos vamos al capítulo 19, capítulo 20, nos vamos a encontrar con unos textos fantásticos con los que quiero cerrar. Jeremías venía de profetizar en un lugar llamado Tofet, capítulo 19. Y en el versículo 14 dice: y volvió Jeremías de Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová. El atrio de la casa de Jehová era el templo de Jerusalén, el templo de Salomón. Todavía seguía en pie, aunque en este momento ya se había producido la primera deportación en la que salió Daniel. El templo de Salomón todavía no había sido destruido, ni el templo ni la ciudad de Jerusalén. Y ahí es donde él se presenta, en el atrio, y dijo a todo el pueblo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, dice, yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Jeremías está lanzando ya los últimos mensajes, está avisando de lo que está sucediendo, pero fijaros cuál era la actitud del pueblo. Capítulo 20, versículo 1. El sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe de la casa de Jehová, es decir, que era el sumo sacerdote en aquel momento, el sumo sacerdote, ¿qué hizo? Seguimos leyendo. Oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Fijaros la actitud, después de profetizar algo que iba a suceder en breve, cómo actúa lo que era el liderazgo religioso de aquel tiempo. Lo que quieren es acallarlo. Es como hace poco que salían las noticias que había dimitido un director de un hospital porque había pedido a las personas que no llevaran mascarilla para no alarmar, para no alarmar. Fijaros qué contrasentido, ¿verdad? Cuando sabemos positivamente que si nosotros llevamos mascarillas, pues vamos a estar protegidos y vamos a proteger a los demás, ¿verdad? Pero a veces los líderes tienen ese tipo de actitudes y en este momento actuaron de esa manera. ¿Y qué pensáis que provocó esto en Jeremías? Seguimos más adelante en el mismo capítulo 20 y llegamos al versículo 7, donde está el conocido lamento de Jeremías. Fijaros si se lamentó el hombre, que luego también escribe el libro de Lamentaciones, que ya el título ya lo lleva dentro, ¿verdad? Pero esa impotencia de estar anunciando un mensaje y ser desoído le llevó a actuar, a escribir y a decir estas cosas. Pero fijaros, en el versículo 7 dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. La versión que yo leo en la Valera del 60 utiliza el término me sedujiste, sedujiste. En otras versiones dice me engañaste. Pero al final estamos hablando de lo mismo, porque el concepto es este. O sea, Jeremías lo que dice es: Señor, me has engañado. Así que, y sigue diciendo en el versículo 9, y dije: no me acordaré más de él. Fijaros, duro lo que dice Jeremías, de él se está refiriendo a Dios. Ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. La impotencia de Jeremías se muestra de esta manera. Él quiere, su mente le dice: deja de predicar, estás perdiendo el tiempo. Pero ¿qué es lo que dice? Pero que en mi interior, en mis huesos, había un fuego ardiente que me impelía, me impulsaba, me obliga a hablar de la palabra de Dios. Hermanos, yo quisiera que esta fuera la experiencia en mi vida y que por supuesto lo sea en la tuya también. Que ese llamado que todos nosotros hemos tenido, porque todos los que estamos aquí, todos los que estamos yendo a la palabra de Dios cada día hemos tenido ese llamado, tenemos ese llamado
a ser profetas en nuestro tiempo, a llevar adelante la verdad presente a todas las personas que todavía no conocen, que no saben. Yo espero y deseo, hermano y hermana, que en este momento me estás escuchando, que el Señor ponga en tu interior ese fuego ardiente, ese deseo irrefrenable de compartir esta verdad con todas las personas que todavía viven en la oscuridad. Que el Señor te bendiga y te ayude. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, gracias una vez más por los mensajes maravillosos que encontramos en tu palabra. Gracias por el llamado, Señor. Gracias por habernos sacado a nosotros, en primer lugar, de las tinieblas a tu luz admirable. Pero, Padre, sabemos que por nuestra parte tenemos que ser humildes, tenemos que reconocer nuestra incapacidad y tenemos que ir a ti para que tú nos digas lo que tenemos que hacer, para que tú nos toques con tu mano poderosa y pongas en nosotros las palabras que debemos de compartir, el mensaje adecuado para este tiempo, Señor. Utilízanos, porque sabemos que el tiempo es breve, porque sabemos que estás pronto a venir, lo vemos en todo lo que nos rodea, Señor. Danos fortaleza, recuérdanos en cada momento tus promesas y, Señor, que este momento sea un momento de bendición, porque muchas personas a través de nuestro testimonio puedan llegar a conocerte y aceptarte como su Salvador personal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, y feliz sábado.